Muy bien, el día de hoy vamos a tratar el tema en el curso de Educación para la Salud. Vamos a hablar un poco más de lo que es educación sanitaria. ¿Listo? Es el tema que vamos a desarrollar. Muy bien. Objetivos. Uy, me comí la J aquí. Objetivos. Tenemos objetivo general, orientar el desarrollo de la educación sanitaria en los servicios de atención primaria de salud. Ese es el objetivo general. Específicos, describir los conceptos básicos de la educación sanitaria, conocer los elementos de un programa de educación sanitaria, comprender la metodología empleada en el desarrollo del proceso de educación sanitaria y valorar los programas de educación sanitaria como un elemento de mejora del bienestar social. Conceptos básicos para la educación sanitaria. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito, vamos a ver en la imagen, dice, qué fastidio, otra vez nos llaman a reunión, seguro es para darnos charlas y charlas. Yo solo vengo porque quiero tener agua en mi casa, ¿no? A veces así comentan los pobladores o los ciudadanos, ¿no? Lógicamente o las personas de una población, mejor dicho. ¿Qué es la educación sanitaria? La educación sanitaria no solo son charlas y demostraciones, sino un conjunto de actividades educativas. Es un proceso, lógicamente, dirigido a promover estilos de vida saludables, hábitos, costumbres, comportamientos, a partir de las necesidades específicas del individuo, familia o comunidad. ¿Por qué y para qué hacer educación sanitaria? Porque de esa manera se va a fortalecer o mejorar estilos de vida, hábitos, costumbres, comportamientos saludables en hombres y mujeres. Vamos a garantizar el adecuado uso, lógicamente, y mantenimiento de los sistemas de agua potable, instalaciones para la disposición de excretas y basuras, ¿listo? Que es muy, muy importante en la comunidad. Promover la organización comunal de manera que la población asuma un papel más activo en el cuidado de su salud y en la gestión de su desarrollo. Mejorar las propuestas institucionales tomando en cuenta las experiencias y conocimientos locales. Bueno, ampliar el espacio, lógicamente, de relación actual entre la comunidad e instituciones. Campos de actuación en educación sanitaria. Programas dirigidos a la población en general. Generalmente vamos a tener programas dirigidos a los infantes, a las mujeres, a las adolescentes y a las personas mayores. Luego tenemos programas dirigidos a la población enferma, enfermos crónicos, enfermos agudos y familiares también de enfermos. ¿Cuál vendría a ser el rol de la comunidad? En el proceso de educación sanitaria es preciso involucrar a la comunidad en todo el proceso de educación sanitaria para garantizar que el mensaje construido con ella tenga vigencia y asegure los cambios o mejoras en las direcciones deseadas. La comunidad debe participar en todos los momentos de la educación sanitaria, desde la identificación de las necesidades hasta su evaluación. ¿Quiénes deben desarrollar? El proceso de educación sanitaria es tarea de todos. La educación sanitaria entonces es tarea de todos. La comunicación. Si hablamos en la educación sanitaria, la comunicación es el proceso mediante el cual se transmite una información para ser compartida. En educación sanitaria consiste en transmitir información sobre hábitos preventivos para evitar enfermedades y ofrecer pautas para poder promover la salud. Acá, por ejemplo, vemos emisor, receptor, el canal de comunicación, ¿no? Lo que es el mensaje, efecto y también el entorno.
Rol del capacitador. El rol de los capacitadores es orientar y facilitar la identificación de necesidades e inquietudes expresadas por el grupo. Lógicamente, su papel fundamental es fomentar que los participantes expresen sus conocimientos y experiencias en relación a los temas. Presentar en forma sencilla las propuestas institucionales y facilitar el análisis buscando la complementariedad de ambos conocimientos, ¿no? Pues un nuevo conocimiento. Lógicamente, para lograr cambios en las direcciones deseadas, es necesario que el capacitador establezca una relación horizontal con la comunidad. Bajo este principio, la actitud de los educadores está caracterizada por respeto a la dinámica de las personas y su forma de diálogo, ¿no? Ser tolerantes y cautelosos en la expresión. Saber escuchar, modestia y sinceridad. Planificación participativa de las actividades educativas, con horarios adecuados a la dinámica comunal. Uso de métodos que animen a las personas a expresar sus opiniones. Interés en indagar los porqué de las explicaciones de los pobladores, ¿no? Tenemos que indagar lógicamente el porqué también de las explicaciones de los pobladores. Características de las etapas. Si hablamos de la educación sanitaria, concepto, bueno, vamos a hablar primera generación, segunda generación y tercera generación. En la primera generación vamos a ver concepto, educación sanitaria informativa, responsabilidad individual, objetivo, transmisión de conocimientos y determinantes de la enfermedad, factores biológicos. Segunda generación, educación sanitaria centrada en el cambio de comportamiento, responsabilidad individual, modificación de conductas y si hablamos de determinantes de la enfermedad, factores conductuales. Si hablamos de tercera generación, educación para la salud participativa, responsabilidad colectiva y social, objetivo cambio social y determinantes de la enfermedad, vamos a ver factores sociales, culturales y económicos. ¿Cómo desarrollar un proceso de educación sanitaria? Bueno, ahora ya sé que la educación sanitaria no son charlas y que debo utilizar la metodología de educación de adultos, pero ¿cómo lo hago? La planificación de educación sanitaria. Para llegar a cabo una correcta educación sanitaria necesitamos tres cosas: querer, saber y planificar. La educación sanitaria se estructura en tres niveles: el plan, el programa y el proyecto. Si hablamos lógicamente de la planificación, plan, programa y proyecto. La planificación, lógicamente en educación sanitaria, va a tener el plan. El plan, bueno, es el máximo nivel de organización para una actuación en educación sanitaria. Lógicamente su diseño debe elaborarse cuidadosamente, pues está dirigido a un gran número de personas. Si hablamos de un programa, lógicamente es el segundo nivel de organización. Consiste en el conjunto estructurado e integrado de estrategias que forman parte de un mismo plan. Si hablamos del proyecto, es el nivel más básico y concreto dentro de la planificación. Si hablamos de la planificación en educación sanitaria, vamos a hablar las fases de un proyecto de salud. Es diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Diagnóstico. Lógicamente, en esta fase del proyecto tenemos que realizar un análisis de la situación, determinando las necesidades de la población en materia de salud y valorando las posibilidades de intervención, a la vez que establecemos nuestras prioridades. Fases de un proyecto de salud. Análisis, datos de población, indicadores de salud, hábitos y encuestas. Por ejemplo,
Si hablamos de análisis, es para hacer el análisis debemos disponer de los datos de salud de la población de nuestro entorno. Datos de la población, censo, datos económicos. Si hablamos de indicadores de salud, tasas de morbilidad y mortalidad, prevalencia e incidencia de enfermedades, número de camas hospitalarias, de centros de atención primaria, de farmacias, así como los medicamentos consumidos. Si hablamos de hábitos, vamos a hablar de los hábitos alimentarios, de ocio, consumo, tabaco y alcohol. Encuestas con respuestas cerradas de opinión. Si hablamos de educación sanitaria, seguimos hablando de la planificación. Para hacer la planificación de nuestro proyecto tenemos que diseñar los aspectos siguientes: objetivos, destinatarios, recursos, estrategias, también actividades y cronogramas. Bueno, si hablamos de las fases de un proyecto de salud, lógicamente los objetivos deben responder a las siguientes cuestiones: ¿qué queremos conseguir? ¿A quién lo dirigimos? ¿No? ¿A quién vamos a dar la charla? ¿En qué medida? Objetivo general, bueno, en este caso, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Reducir la obesidad de mujeres mayores de 60 años a un 20%. ¿Qué? ¿A quién? ¿Cuánto? Objetivos específicos: la actividad física suave en mujeres mayores de 60 años. Reducir un 20% la ingesta de alimentos ricos en grasas saturadas en mujeres mayores de 60 años, ¿no? Y apoyar, lógicamente, la creación de puntos de encuentro y asociaciones para este colectivo, ¿no? Donde vamos a desarrollar, lógicamente. Ya sabemos que el objetivo general es reducir la obesidad de mujeres mayores de 60 años en un 20%. Entonces, luego tenemos los objetivos específicos. Lógicamente esto va relacionado, las preguntas es ¿qué?, ¿a quién? ¿Y cuánto? Muy bien, fases de un proyecto de salud. Destinatarios. Tenemos que definir la población a la que va a ir dirigido el proyecto, ¿no? Un número aproximado de personas, a quién vamos a dar la charla, a quién vamos a capacitar, a quién vamos a dar la sesión demostrativa, ¿no? Lógicamente. La edad, ¿listo? ¿A quiénes vamos a integrar? ¿A qué edad? ¿A qué etapa de vida? Sexo, ¿a quiénes? ¿A hombres y mujeres o solamente varones? Nacionalidad, actividad y patología. ¿Listo? Recursos. ¿Qué vamos a necesitar para llevar a cabo quizás nuestro proyecto? Bueno, nosotros, los recursos humanos, bibliografía, capacitación y qué materiales también vamos a incluir. Es importante que el informe que elaboremos al iniciar el proyecto haya un apartado dedicado al presupuesto estimado de gastos, ¿no? ¿Qué gastos vamos a tener? Lógicamente, digamos, para dar la charla, para dar la sesión demostrativa, dependiendo de lo que vamos a realizar, qué educación sanitaria vamos a brindar, ¿no? Y prácticamente todo esto viene a ser lo que es dentro de la educación sanitaria, ¿no? Entonces, ya sabemos qué es educación sanitaria, ¿no? Lógicamente, sabemos cómo es el proceso de educación sanitaria y sabemos qué es la educación sanitaria y cómo se realiza una educación sanitaria. Entonces, la educación sanitaria es un proceso dirigido a promover estilos de vida saludables, hábitos, costumbres, comportamientos a partir de las necesidades específicas del individuo, familia o comunidad. Entonces, nosotros tenemos que educar, lógicamente, y no solamente educamos nosotros los profesionales, enfermeros, educamos todos. La educación sanitaria es tarea de todos, ¿no? Entonces, educa el médico, educa el odontólogo, educa el psicólogo, ¿no? Entonces, educamos nosotros, los profesionales técnicos de enfermería, educamos todos, ¿no? Propiamente dicho. Entonces, la educación sanitaria es tarea de todos. ¿Listo? Muy bien, si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, por favor me lo hacen llegar a mi WhatsApp y ahí yo les voy a responder todas sus dudas y todas sus preguntas. ¿Listo? Muy bien, que tengan lindo día. Nos vemos. Cuídense mucho. Saludos para todos.